Imagina una nación que cerró deliberadamente sus puertas al mundo entero durante más de 200 años. Sin comercio. Sin visitantes. Sin ninguna influencia externa. Y sin embargo, cuando finalmente abrió esas puertas, se transformó de una sociedad feudal medieval en una de las naciones más poderosas de la Tierra, en menos de 50 años. ¿Cómo? ¿Cómo logra un país en décadas lo que otros tardan siglos en construir? Para responder a esa pregunta, tenemos que retroceder mucho, 10.000 años atrás, hasta el principio. Esta es la historia completa de Japón. Las islas de Japón han sido hogar de seres humanos durante al menos 40.000 años. Pero la primera civilización verdaderamente identificable, la que los historiadores llaman el pueblo Jōmon, surgió hace unos 14.000 años. Los Jōmon son notables por una razón específica: fueron de los primeros pueblos en la Tierra en crear cerámica. No solo vasijas de barro funcionales, sino obras de arte elaboradamente decoradas y bellamente elaboradas, hechas miles de años antes de que la cerámica apareciera en muchas otras partes del mundo. Estas personas eran cazadores-recolectores, que vivían de los ricos bosques, ríos y océanos que rodeaban el archipiélago. Y durante más de 10.000 años, su forma de vida permaneció en gran medida sin cambios. Entonces, todo cambió. Entre el 1000 y el 300 a.C., un nuevo grupo de personas comenzó a migrar al archipiélago japonés desde el continente asiático. Los llamamos los Yayoi. Trajeron consigo algo que cambiaría permanentemente el rumbo de la civilización japonesa: agricultura avanzada, específicamente, el cultivo de arroz en campos inundados, junto con tecnologías de trabajo del bronce y del hierro que los Jōmon nunca habían conocido. El resultado fue explosivo. Los rendimientos de los cultivos aumentaron drásticamente. Las poblaciones crecieron. Los asentamientos permanentes se expandieron. Y con la riqueza llegó algo más: poder. Competencia. Política. Los registros chinos de esta época describen Japón, al que llamaban Wa, como compuesto por más de 100 reinos separados, cada uno compitiendo por el dominio de la tierra y los recursos. De este paisaje fragmentado de reinos en competencia, un clan se elevó por encima de todos los demás: el Yamato. Para el siglo III después de Cristo, los Yamato habían logrado dominar gran parte del sur de Japón, consolidando el poder bajo lo que se convertiría en la dinastía imperial continua más antigua del mundo, la misma dinastía que aún existe en Japón hoy en día. Para marcar su poder, los gobernantes Yamato construyeron algo extraordinario: enormes túmulos funerarios en forma de ojo de cerradura llamados kofun, algunos tan grandes que rivalizan con las pirámides egipcias en el volumen total de tierra desplazada. Estos no eran tumbas de reyes olvidados. Eran declaraciones de autoridad absoluta. En el año 538 después de Cristo, un reino coreano envió un extraordinario regalo diplomático a la corte Yamato: escrituras budistas y una estatua de bronce del Buda. Fue el momento en que el budismo llegó a Japón, y transformaría la cultura, el arte y la política del país durante siglos. En el año 587, el clan Soga tomó el control del gobierno imperial, reduciendo al emperador Yamato a poco más que una figura ceremonial. Este patrón, de clanes poderosos gobernando en nombre del emperador, definiría la política japonesa durante los siguientes 1000 años. Los Soga fueron finalmente derrocados, y en su lugar surgió un nuevo clan, los Fujiwara. Pero los Fujiwara eran mucho más sofisticados que cualquiera que les precediera. No gobernaban mediante la fuerza militar. Gobernaban a través del matrimonio. Un emperador Yamato se casaba con una hija Fujiwara. Su hijo era criado por la familia Fujiwara. Ese hijo, al convertirse en emperador, se casaba con otra hija Fujiwara. Y así continuaba el ciclo, generación tras generación, hasta que las líneas entre la familia imperial y los Fujiwara se volvieron casi imposibles de distinguir. Durante el periodo Nara, la capital se estableció en lo que hoy es la ciudad de Nara, y el país fue azotado por repetidas sequías y hambrunas. La corte japonesa, desesperada por encontrar una explicación, recurrió al budismo,
financiando la construcción de enormes complejos de templos en todo el país con la esperanza de obtener el favor divino. En el año 794, el emperador Kanmu tomó una decisión que moldearía permanentemente la cultura japonesa, trasladó la capital a una nueva ciudad, Heian-kyo, lo que hoy conocemos como Kioto. El periodo Heian que siguió duró casi 400 años, y produjo algunas de las culturas más refinadas que el mundo haya visto. Las damas de la corte escribían elaborada poesía y literatura. La primera novela verdadera del mundo, la historia de Genji, fue compuesta por una noble llamada Murasaki Shikibu durante esta misma época. El arte, la música, la moda y las ceremonias florecieron a un nivel de sofisticación inigualable en cualquier otro lugar de la tierra en ese momento. Pero debajo de toda esta elegancia, la corte imperial se estaba pudriendo desde dentro. Obsesionados con la política interna y las ceremonias cortesanas, el emperador y sus nobles descuidaron cada vez más la administración del campo. Los ingresos fiscales se agotaron. Los nobles provinciales ganaron autonomía. Y en el vacío de poder dejado por una corte distraída, algo nuevo comenzó a surgir. Los samuráis. A medida que la autoridad central de la corte imperial se debilitaba, los nobles provinciales comenzaron a contratar sus propios ejércitos privados para defender sus territorios y para atacar a sus vecinos. Los hombres que formaban estos ejércitos eran guerreros profesionales, entrenados desde su nacimiento en las artes del combate. Eran los samuráis. Dos clanes samuráis en particular llegaron a dominar este nuevo panorama guerrero, los Taira y los Minamoto. Ambos descendían de ramas de la propia familia imperial. Y ambos estaban atrapados en una rivalidad que finalmente envolvería a todo el país en guerra. Tras una brutal serie de conflictos, Minamoto no Yoritomo emergió victorioso en 1185, tras aplastar a los Taira en la decisiva batalla naval de Dan Noura. Luego logró algo que nadie había hecho antes, convenció al emperador de otorgarle el título de Shogun, gran general, y estableció un gobierno militar separado en la ciudad de Kamakura. El emperador permaneció en su trono en Kioto. Pero el poder real en Japón ahora residía en el shogun. Este sistema, llamado el shogunato, gobernaría Japón durante los siguientes 700 años. En 1265, una carta llegó a la corte japonesa como nada que se hubiera recibido antes. Provenía de Kublai Khan, gobernante del Imperio Mongol, el imperio contiguo más grande de la historia humana. La carta exigía la sumisión inmediata de Japón como estado vasallo. Los japoneses no enviaron ninguna respuesta. En 1274, una flota mongola de 900 barcos con 33.000 soldados desembarcó en las costas de Kyushu. Los samuráis defensores, aunque ampliamente superados en número, mantuvieron su posición. Y entonces, como por intervención divina, un poderoso tifón arrasó la región durante la noche, destruyendo casi toda la flota mongola. La invasión terminó antes de haber comenzado realmente. 7 años después, Kublai Khan lo intentó de nuevo. Esta vez con una fuerza aún mayor, más de 4.000 barcos y 140.000 soldados. La mayor fuerza de invasión naval de la historia hasta ese momento. Fue aniquilada por otro tifón. Los japoneses llamaron a estas tormentas kamikaze, los vientos divinos. Para ellos, el mensaje era claro, los propios dioses protegían Japón. Esta creencia tendría enormes consecuencias siglos después, en un tipo de guerra muy diferente. Pero las invasiones mongolas dejaron a Japón financieramente arruinado. Los samuráis que habían luchado con valentía recibieron poca recompensa. El resentimiento contra el shogunato estalló, y en 1333, el emperador aprovechó este descontento para lanzar un golpe de estado y recuperar brevemente el poder directo. El gobierno restaurado del emperador duró apenas 5 años antes de que otro shogun retomara el control. Japón descendió entonces en su era más caótica, el período Sengoku, la era de los estados en guerra. Durante más de un siglo, Japón fue un mosaico de dominios feudales independientes, cada uno controlado por poderosos señores de la guerra llamados daimyo, que contrataban ejércitos de samuráis y luchaban sin descanso por tierras, influencia y supervivencia.
Las alianzas se forjaban y se rompían en una sola temporada. La traición no solo era común, era esperada. Fue durante esta era cuando los ninjas surgieron como una fuerza en la guerra japonesa, operativos encubiertos entrenados en espionaje, asesinato y guerra psicológica. Los monjes guerreros budistas también entraron en los campos de batalla, complicando aún más el ya caótico panorama político. Y luego, en 1543, todo volvió a cambiar, cuando un barco mercante portugués, desviado de su ruta, llegó accidentalmente a la isla sureña de Tanegashima. Los 3 comerciantes portugueses a bordo fueron los primeros europeos en pisar Japón. Trajeron consigo una tecnología que los japoneses nunca habían visto, el mosquete. En tan solo 13 años, más de 300.000 armas de fuego estaban en uso activo en la Guerra Civil de Japón. La era de la espada se estaba transformando en la era de la pólvora. La unificación de Japón no fue lograda por un solo hombre, sino por 3, cada uno construyendo sobre el trabajo del anterior, cada uno más calculador que el anterior. El primero fue Oda Nobunaga. Un daimyo de una provincia menor que comprendió rápidamente el potencial militar de las armas de fuego, reorganizó sus ejércitos en torno a la infantería de mosquetes y promovió a los soldados según su capacidad en lugar de su linaje, una idea radical en el Japón feudal. Sus campañas estuvieron marcadas por una eficiencia despiadada. Quemó monasterios budistas que se oponían a él. Aplastó a sus rivales sin misericordia. Y a finales de la década de 1570, había unificado la mayor parte de Japón bajo su control. Luego, en 1582, Nobunaga fue emboscado por uno de sus propios generales y cometió suicidio ritual en lugar de ser capturado. Su sueño parecía haber terminado. Pero el mejor general de Nobunaga, un hombre de origen humilde que había ascendido únicamente gracias a su talento, dio un paso al frente. Toyotomi Hideyoshi completó lo que su señor había comenzado, unificando todo Japón en 1590. Liberó a muchos de los esclavos de Japón e intentó fijar las clases sociales de forma permanente. Ningún campesino podía convertirse en samurái, ningún samurái podía convertirse en comerciante. Quería una sociedad estable y jerárquica. Luego Hideyoshi lanzó algo inesperado, una invasión masiva de la península de Corea, con la intención de conquistar China después. Tras años de combates brutales y enormes pérdidas en todos los bandos, la campaña colapsó cuando Hideyoshi murió en 1598. Los ejércitos japoneses se retiraron. En la lucha de poder que siguió apareció el tercer y último unificador, Tokugawa Ieyasu. En la decisiva batalla de Sekigahara en el año 1600, Ieyasu aplastó a sus rivales y estableció un nuevo shogunato, el Tokugawa, que gobernaría Japón con mano de hierro durante los siguientes 260 años. El shogunato Tokugawa trajo algo que Japón no había conocido en más de un siglo: paz. Y en esa paz, ocurrió algo extraordinario. En los primeros 100 años del gobierno Tokugawa, la población de Japón se duplicó, de 15 a 30 millones de personas. Las tasas de alfabetización se dispararon a más del 30%, entre las más altas del mundo en ese momento. Una cultura urbana exclusivamente japonesa floreció: el teatro kabuki, la poesía haiku, la impresión en xilografía y las elaboradas artesanías se convirtieron en los rasgos distintivos de la vida en el período Edo. Pero los Tokugawa desconfiaban profundamente de la influencia externa, especialmente del cristianismo, que los misioneros portugueses habían estado difundiendo en Japón durante décadas. Temían que la religión extranjera socavara su autoridad. Así que tomaron una decisión radical: Japón se cerraría al mundo. Bajo la política de Sakoku, literalmente, país cerrado, el comercio exterior se redujo a un único puesto comercial holandés en una pequeña isla artificial en el puerto de Nagasaki. El cristianismo fue prohibido bajo pena de muerte. A los ciudadanos japoneses se les prohibió salir o regresar. Durante más de 200 años, Japón se desarrolló en un aislamiento casi total del resto del mundo. Mientras Europa se industrializaba, mientras nacía Estados Unidos, mientras imperios surgían y caían en toda Asia, Japón existía en una especie de quietud controlada. Pero la quietud, por muy cuidadosamente mantenida que esté, no puede durar para siempre.
El 8 de julio de 1853, 4 buques de guerra estadounidenses aparecieron en las aguas frente a Edo, lo que hoy es la bahía de Tokio. Eran como nada que los japoneses hubieran visto jamás, barcos de guerra impulsados por vapor, revestidos de hierro y armados con cañones capaces de destruir toda la marina japonesa antes de que pudiera acercarse lo suficiente para combatir. El comodoro Matthew Perry había llegado con un mensaje simple: abran sus puertos al comercio estadounidense. O enfrenten las consecuencias. Japón no tenía una opción realista. El shogunato capituló, firmando tratados que abrieron el país a los intereses comerciales de Estados Unidos, Gran Bretaña y Rusia. La humillación fue total. 2 siglos de aislamiento, terminados en una sola tarde por 4 barcos. La reacción dentro de Japón fue volcánica. Muchos samuráis estaban furiosos. ¿Cómo había Japón, la tierra protegida por vientos divinos, la nación que había repelido a los propios mongoles, sido arrodillado por comerciantes occidentales? La respuesta, se dieron cuenta, era simple: Japón se había quedado atrás. Y la única forma de sobrevivir en este nuevo mundo era ponerse al día, rápidamente. En 1868, una coalición de clanes samuráis del sur convenció al joven emperador Meiji de recuperar la autoridad imperial, poniendo fin al shogunato Tokugawa en un conflicto breve pero decisivo conocido como la Guerra Boshin. El emperador se trasladó de Kioto a Edo, renombrándola Tokio, que significa capital del este. Lo que siguió fue quizá la transformación nacional más asombrosa de la historia registrada. El nuevo gobierno Meiji lanzó una campaña integral de modernización. Ferrocarriles, redes de telégrafo y un sistema educativo universal se construyeron en pocos años. Cientos de expertos extranjeros, ingenieros, abogados, banqueros y asesores militares fueron llevados a Japón y bien remunerados para compartir sus conocimientos. El feudalismo fue abolido. La clase samurái, tras una última resistencia violenta en la rebelión de Satsuma de 1877, fue disuelta. Japón construyó un ejército moderno de reclutas y una marina al estilo occidental. Luego Japón utilizó ese poder militar. En 1895, derrotó a la China en la Primera Guerra Sino-Japonesa, anexando Taiwán. En 1905, en una de las sorpresas más impactantes de la historia militar moderna, Japón derrotó a Rusia, una gran potencia imperial europea, en la Guerra Ruso-Japonesa, hundiendo la flota rusa en la batalla de Tsushima. El mundo quedó asombrado. Una nación asiática había vencido a un imperio occidental. Japón ya no solo se estaba poniendo al día. Estaba compitiendo. La confianza nacida de la victoria militar se transformó, en las décadas siguientes, en algo peligroso: un nacionalismo extremo. Japón se unió a las potencias aliadas en la Primera Guerra Mundial, adquiriendo territorios coloniales alemanes en el Pacífico. Pero el acuerdo de posguerra decepcionó las ambiciones japonesas. El nacionalismo se intensificó. Los militaristas dentro del gobierno ganaron poder. Y el impulso expansionista de Japón se aceleró de forma dramática. En 1937, Japón lanzó una invasión a gran escala de China, la Segunda Guerra Sino-Japonesa, cometiendo atrocidades a gran escala, siendo la más notoria la masacre de Nankín, en la que cientos de miles de civiles chinos fueron asesinados. La comunidad internacional reaccionó con horror. Estados Unidos impuso sanciones económicas devastadoras, cortando el suministro de petróleo, acero y caucho a Japón. Ante el estrangulamiento económico, el gobierno militar japonés tomó una decisión catastrófica. El 7 de diciembre de 1941, la Armada Imperial japonesa lanzó un ataque sorpresa contra la base naval estadounidense en Pearl Harbor, Hawái, arrastrando a Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial. Japón luchó con una ferocidad extraordinaria en todo el Pacífico. Pero el poder industrial estadounidense era abrumador. Isla tras isla, Japón fue obligado a retroceder. Sus ciudades fueron bombardeadas con fuego. Su marina fue destruida. Para el verano de 1945, la posición de Japón era desesperada. Sin embargo,
la rendición parecía impensable para el liderazgo militar. Se estimaba que una invasión terrestre estadounidense del territorio japonés costaría más de 1 millón de vidas en ambos bandos. El 6 de agosto de 1945, Estados Unidos lanzó una bomba atómica sobre la ciudad de Hiroshima. 3 días después, una segunda bomba cayó sobre Nagasaki. En conjunto, ambas explosiones mataron inmediatamente a más de 100.000 personas, y decenas de miles más murieron por la radiación en las semanas y meses siguientes. El 15 de agosto de 1945, el emperador Hirohito se dirigió a la nación japonesa por radio, la primera vez que su voz se transmitía públicamente. Japón se rendiría incondicionalmente. La guerra había terminado. Japón yacía en ruinas. Bajo la ocupación estadounidense liderada por el general Douglas MacArthur, Japón fue rediseñado fundamentalmente. Su ejército fue disuelto. Se redactó una nueva constitución democrática. El emperador Hirohito permaneció, pero como una figura simbólica, renunciando públicamente a cualquier pretensión de estatus divino. Lo que ocurrió después desafió todas las predicciones. En lugar de permanecer como una nación derrotada y ocupada consumida por el resentimiento, Japón dirigió su legendaria disciplina y ética de trabajo colectiva hacia un solo objetivo, la reconstrucción económica. Bajo el primer ministro Shigeru Yoshida, Japón se comprometió con el crecimiento económico en lugar del poder militar. Para 1955, la economía de Japón ya había superado sus niveles de antes de la guerra. Para 1968, apenas 23 años después de las bombas atómicas, Japón se había convertido en la segunda economía capitalista más grande del mundo. Los automóviles, productos electrónicos y bienes de consumo japoneses dominaron los mercados globales. El país que había sido reducido a escombros ahora marcaba el estándar mundial en manufactura, tecnología y calidad. Se le llamó el milagro económico japonés. Y milagro no es una palabra exagerada. Japón hoy se encuentra entre los países con mayor esperanza de vida, educación, innovación tecnológica y calidad de vida del mundo. Es el hogar de una de las dinastías imperiales más antiguas del planeta y de una de las economías modernas más avanzadas, simultáneamente antiguo y futurista de una forma que ningún otro país logra igualar. Desde los alfareros Homon de hace 14.000 años, hasta las cortes samuráis de la era medieval, pasando por el horror atómico de 1945 y el milagro económico que le siguió, la historia de Japón no es solo una historia nacional. Es un testimonio de lo que los seres humanos son capaces de lograr cuando se niegan, sin importar lo que la historia les depare, a simplemente rendirse. Esta ha sido la historia de Japón. Si encontraste valor en este video, considera suscribirte, hay mucha más historia por explorar, y el próximo viaje comienza muy pronto.